Aquí tenemos una plantación intercalada en el área de aguacate, en este caso es la malanga, es un cultivo de ciclo mediano, la cual comienza a cosecharse a partir de los 11, 12 meses y sustituye a los cultivos que anteriormente estuvieron plantados aquí. En un momento determinado, esta misma área estuvo sembrada con fruta bomba, con guayaba, con frijoles, tomates. Podemos ejemplificar en esta área cómo existen cultivos de corto plazo. En este caso, los frijoles, que están intercalados con los cultivos a mediano plazo, que es el caso del plátano y la guayaba, y cultivos a largo plazo, como es el caso de los aguacates. Fíjense cómo en esta área todo está utilizado de forma óptima. En este caso, los cultivos de ciclo corto darán las primeras cosechas y continuarán los cultivos a mediano plazo, como es el caso de la guayaba y el plátano. Y se incorporan los cultivos como el aguacate a largo plazo. Es un área donde se desarrolla un policultivo, donde el hombre aprovecha de forma óptima la tierra, fuente infinita de riqueza. En los últimos años, a través del movimiento de la agricultura urbana y suburbana, se ha desarrollado por todo el país lo que es la producción de frutales. En este caso, la guayaba está entre los primeros por su importancia de alimento para la población. La guayaba está entre las frutas que más vitamina C para lograr fruto todo el año. Hay 3 factores muy fundamentales. Usted tiene que lograr de hacer lo que es el deshieme y lograr la escalera foliar. Cuando usted hace el deshieme, va logrando esta escalera foliar y estas yemas que estaban dormidas despiertan y se convierten en nuevos retoños. Esos nuevos retoños se convierten en nuevas flores y nuevos frutos. Si unido a la poda, esa escalonada foliar, esa conducción foliar, usted la mantiene fertilizada y la riega, usted logra tener guayaba todo el año. En todos los municipios del país fue creando un estilo de enseñar haciendo. Entonces los productores solicitaban cursos y programas de estudio que les permitiera adquirir en forma dirigida, en forma adecuada, el conjunto de conocimiento que la agricultura urbana había acumulado durante los años de trabajo en este sentido. Es trabajar para que los productores y la comunidad comprenda y entienda cómo producir sus alimentos lo más sano posible, lo más inocuo posible, en una forma cerca donde lo va a consumir. Y eso implicaba un conjunto de cambios que provocó que se conformara una filosofía y una estrategia y una táctica de producción que garantizara que el consumidor o el ciudadano pudiera adquirir en forma fácil, con un buen acceso durante los 365 días del año, los vegetales, los granos y las carnes básicas de la alimentación, de la comida cubana. Una cosa es adquirir seguridad alimentaria y otra cosa es adquirir soberanía alimentaria. Cuando usted adquiere seguridad, puede ser que usted importe y obtenga los alimentos, pero se hace dependiente de un mercado. Cuando usted eleva la soberanía alimentaria, usted tiene la capacidad o la independencia de producir lo que usted quiere consumir, cómo lo quiere consumir y cuándo lo quiere consumir. En nuestra escuela tratamos de transmitirle, tratamos de divulgar, no solo aprenda cómo producirlo, sino que logre transmitir al consumidor el conocimiento de cómo y por qué él debe consumir ese alimento, por qué lo debe integrar en una ensalada, porque mientras más variada, mientras más diversa sea la ensalada, pues más nutriente aporta y la sinergia entre uno y otro nutriente se eleva y por lo tanto la calidad biológica del alimento satisface los requerimientos del ser humano para su nutrición y una calidad de vida superior. Que dirijo la colección de cultivos puros de hongo del INIFAD, que se creó en el año 1975 con la finalidad de conservar
los hongos causantes de enfermedades en las plantas cultivadas. Tenemos 180 cepas de hongos comestibles y a través del proyecto de la agricultura urbana intentamos distribuir y hacer llegar una tecnología sencilla, ecológica y sustentable a los campesinos y productores para que empleen los desechos de las cosechas, sobre todo de arroz, de plátano y otros cultivos, para preparar sustrato, compost, para producir hongos comestibles. Es una doble finalidad: se producen hongos comestibles y a su vez se hace un reciclaje de la materia con finalidad de cuidar el medio ambiente. La intensificación de las condiciones económicas ha propiciado, por otro lado, de que le demos un impulso al cultivo de hongos comestibles como un renglón de soporte y apoyo a la alimentación. Los cultivos madres del hongo comestible que empleamos, estas botellas son normalmente de ron y nosotros las reciclamos y las llenamos con medios de cultivo y propagamos los hongos comestibles de inóculo para distribuir a los campesinos. El hongo está colonizando semillas de millo, y aquí de esta forma ya se lleva a la población, a los campesinos. Ahora les voy a enseñar una bolsa que está lista de inóculo de Pleurotus para que el campesino colonice el sustrato que él ha preparado y puede producir hongos comestibles ya. El ciclo es el total 21. Nosotros trabajamos 7 días. El ciclo total es de unos 32 días. Se producen semanalmente entre 60 y 100 bolsas de inóculo semanalmente, y al mes se producen alrededor de 240 a 400 bolsas de inóculo para distribuir a aquellos productores que producen hongos comestibles. Las hojas de plátano secas pues se cortan y se vuelven a cortar nuevamente en pequeños fragmentos de 5 centímetros y se colocan en estos sacos, se humedecen, se cubren. Al cabo de 7 días, en esta época del año, ya está fermentado. Si es en el verano, solamente con 5 días es suficiente al sol. Este sustrato es el que se usa para producir hongos comestibles del género Pleurotus. Vamos adentro. Una serie de bolsas que están colonizándose del plátano, sustrato de plátano, hoja de plátano como sustrato y el inóculo que vimos en el laboratorio, mezcladas, y entonces después se cuelgan las bolsas en este ambiente húmedo y se producen los hongos. La humedad, ahora hay muy poca humedad, solamente 55, debe haber 85% de humedad. En los centros de investigación o institutos de investigaciones se produce la semilla original o élite. Esta semilla es la que se lleva a las unidades de producción que son anexas a esta institución, y es donde a partir de esta semilla original o élite se produce la semilla básica. Esta semilla básica es la que al final se comercializa con una estructura que nosotros llamamos empresa de semilla. Esta finca tributa ya después a la empresa de semilla, que es la que se encarga a través de la red de tiendas que tiene la agricultura urbana de vender las semillas a los productores. En cuanto a la producción de los organopónicos, huerto intensivo, parcelas y patios y empresas productoras de cultivos varios, etc. A partir de estas producciones locales, estas producciones en los huertos, en los organopónicos, en las parcelas, en los patios, se puede lograr producir hortalizas el año entero.
Todo está en aplicar la tecnología como se debe. Si logramos autoabastecernos de semillas, podemos tener una soberanía o una independencia alimentaria más segura, utilizando una cosa: desarrollar variedades locales, producciones locales de semillas. Esto es muy importante, ya que si logramos nosotros autoabastecernos y producir nuestra propia semilla, ya rompemos el eslabón, la dependencia de las grandes transnacionales, como puede ser, por ejemplo, la Monsanto, la Acera, otras. Logramos desarrollar variedades locales, y es importante también porque si logramos mantener, por ejemplo, una variedad de frijol que sea única en todo el país, viene una catástrofe, viene un ciclón, viene un cambio climático muy drástico, perdemos la variedad. Ya nos ha pasado. Ahora, si desarrollamos variedades locales en la región oriental del país, en el centro y en el occidente, tendríamos varias variedades y no tendríamos problemas, porque la plaga no afectaría de modo igual a todas las variedades que tenemos desarrolladas en nuestro país. Es muy importante este trabajo de divulgación, que llegue a todas las personas posibles para que puedan autoabastecerse, puedan tener un poquito más de alimento para la gente. Eso sí es muy importante. En el caso del manejo agroecológico, utilizamos las plantas repelentes, como por ejemplo aquí tenemos el orégano, aquí tenemos la flor de muerto, también usamos las vacas, usamos en definitiva plantas de olores fuertes que contribuyen a alejar insectos. Esto es muy importante desde el punto de vista del control integral que se trata de mantener contra el desarrollo de plagas. Plagas que pueden ser insectos, pero que estos insectos también pueden cooperar a la transmisión de enfermedades virales. Por eso es que en este sistema de siembra, donde se mantiene el control agroecológico, buscamos esta protección, porque lo que tenemos que hacer fundamentalmente es prever. El manejo agroecológico de las plagas está incluido en un concepto más holístico, que es el concepto del manejo del sistema de producción. Es un concepto más integrador. No podemos ver por sí solo ni aislado a las plagas. Para un buen manejo de las plagas tenemos que analizar las condiciones del lugar. Por tanto, para nosotros es importante la formación del sustrato, es decir, cómo vamos a la formación de la materia orgánica, ya bien sea humus de origen animal a través de la lumbricultura, o ya bien sea humus de origen vegetal a través del compostaje. Porque en el proceso de descomposición de ambos puede influir una contaminación de hongos del suelo, es decir, los llamados hongos del dumping off, como la Phytophthora, los fusarios, en fin, y luego entonces nos contamina el cultivo. Por tanto, una buena elaboración de ese sustrato y evitar su contaminación ya forman parte del manejo de las plagas. Las cortinas rompevientos, en el caso de que existan, también. Las plantas atraentes de insectos benéficos como el girasol también contribuyen, porque ahí van a ir un grupo de insectos que van a combatir a los perjudiciales. Que estudiamos el hábitat de las plagas y estudiamos la florística. Los demás elementos son iguales. Por tanto, el manejo agroecológico de plagas necesita un mayor conocimiento sobre la plaga y la influencia de las condiciones climáticas en función de esto. Esta misma planta, nosotros podemos utilizar sus flores y el follaje, hacer unas infusiones y aplicarla contra insectos. Pero también existen otras, como por ejemplo la semilla de la frutabomba, como por ejemplo la higuereta, en fin, hay alrededor de más de 200 plantas que tienen un efecto fungicida, un efecto acaricida, un efecto insecticida o efectos comunes. Por ejemplo, el mismo chile, sabemos que con una infusión de chile nosotros podemos contrarrestar también un grupo de insectos. En sentido general, el hombre tiene que basarse en un concepto básico que plantea la permacultura, y es la oportunidad, el ser oportuno, el trabajar en función de establecer un equilibrio funcional, ya que lamentablemente el equilibrio natural ha muerto y cada vez muere más. Desde ese punto de vista, no quiere decir que nosotros trabajemos para eliminar la plaga, no, nosotros trabajamos para controlar la plaga, para mantenerlo a ciertos niveles, de forma tal que como parte de la cadena viva existan
pero nos permitan a nosotros tener un máximo rendimiento. De manera que cuando usted lleve un organopónico, un huerto intensivo que esté dedicado a la producción, usted tiene que encontrar los cercados, usted tiene que encontrar el girasol o el maíz por los extremos. En las cabeceras tienen que encontrar las plantas repelentes, plantas atraentes, la colmena de abeja próxima, porque como ustedes conocen, la abeja es fundamental en el proceso de desarrollo de muchas de las plantas desde el punto de vista de obtener un mayor rendimiento y una mejor formación de los frutos. Y con los cambios climáticos se están presentando también nuevos problemas que tenemos que estar previendo, de manera tal que el monitoreo sistemático de la unidad para avisorar cuando llega la plaga es fundamental. Forma parte imprescindible de un sistema de protección. Tenemos que siempre estar vigilantes de cuál es el problema que va a llegar y se pueda desarrollar para tomar la medida oportuna en el momento adecuado. Nosotros también utilizamos las trampas de color, las trampas amarillas, las trampas azules, las trampas blancas, que están permeadas de una película fina de alguna grasa, de una vaselina bien clarita, y estos colores atraen insectos que se quedan ahí pegados y por tanto entonces no llegan al cultivo. Es otra de las medidas que tenemos para protegernos. Yo tengo por costumbre en los cursos preguntarle a los investigadores, a los productores que vienen, cuando nosotros apreciamos un bosque, ¿qué vemos en el bosque? Normalmente me responden que vemos plantas de diferentes tamaños, diferentes tipos, diferentes follajes, y yo le digo que hay algo más. Yo le digo que en el bosque está el equilibrio natural. Yo le digo que en el bosque están los controles biológicos en su vida natural, que están todos los insectos o parte de ellos, que están los pajaritos, en fin, las aves, que están otras series de microorganismos que no vemos a simple vista, pero que en el laboratorio después lo contactamos. Y que ahí está el equilibrio natural, que es el que no podemos romper y desgraciadamente cada vez rompemos más. Que es el equilibrio que tenemos que conservar. O de lo contrario, posteriormente tendremos que trabajar en busca de un equilibrio funcional. Ahora preguntemos, ¿y quién rompe el equilibrio natural? La plaga mayor del mundo, el hombre. El hombre cuando no está bien enfocado, el hombre cuando no está cultivado, en el amor que hay que tener a la naturaleza, en la importancia que tiene la naturaleza, se convierte en el primer destructor de la naturaleza. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Cultivar la mente del hombre. Y es el aspecto más difícil que tiene cualquier tipo de manejo para una producción. Educar al hombre en el por qué debe hacer una u otra cosa y en qué momento debe hacerse una u otra cosa. Cuando querramos ver la importancia que tiene la naturaleza, veamos una película de los ancestros o leamos un libro de historia de los ancestros, de los primeros seres. Observemos cómo cuidaban la naturaleza, cómo mataban nada más que la carne que necesitaban consumir, cómo hacían el laboreo mínimo, sembraban haciendo huecos en la tierra, no rompían la estructura. Yo creo que ahí hay una gran enseñanza, en ese concepto de la madre naturaleza. Pienso que en ese camino tenemos mucho que hacer todavía. Mío, un carretero alegre paso. Con sus canciones y sus tonadas que muy guají.